de salir. No, no. Buen día, hermanos, vamos y hermanas, vamos ocupando el lugar, sí, vamos comenzando con la clase de hoy. Después que estemos acomodados, vamos a tratar de cerrar la puerta de allá, porque no queda nadie en la entrada. Y recordar, para los que estuvieron en la apertura y no escucharon bien por ahí, porque hay mucho ruido, muchas conversaciones, que el domingo que viene no hay escuela dominical, así que salteamos, no hay actividad ni para chicos ni para grandes, así que el domingo que viene sí va a haber actividad a la mañana en la reunión, pero no el espacio de las 11:30 de la escuela dominical. Y nos reiniciamos el domingo 23, un domingo salteamos con el tema de la escuela dominical. Antes que continuemos con el estudio, quiero hacer una reflexión y una invitación y un desafío a todos, a todos. Hemos visto los que estamos en la apertura y compartimos que está orientada, dirigida a los niños, también tiene enseñanza para todos nosotros, para los grandes, para los chicos. Y estamos viendo en la apertura sobre la Biblia. Los chicos han aprendido aprender a memorizar los libros de la Biblia, entonces vemos con qué entusiasmo lo hacen. Han instrumentado algunas cuestiones didácticas, prácticas, y van poniendo los cartelitos, las perchas, y van aprendiendo, y algunos lo saben bien, y otros de acuerdo a su edad también. Y bueno, los que ya tenemos muchos años ya lo hemos aprendido, pero la importancia de la palabra de Dios. Eri y ¿quién más era que estaba acompañándolo? Emi, en la apertura hicieron referencia a un versículo, y yo quisiera que recalquemos también lo que decía Sergio en la reunión de esta mañana, la importancia de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Volver a las fuentes, a leer y estudiar la palabra de Dios. Y lo primero que puede surgir ahí, ¿cuál vamos a leer? ¿Qué versión vamos a leer? Porque a mí me gusta esta. Lo importante es que leamos la Biblia. Primero, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Sé que hay muchas versiones. Y hoy en este último tiempo hay muchas. Primer principio, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, dispongamos lo mejor un tiempo, mañana, a la tarde, seamos metódicos en disponer ese tiempo para la lectura y para el estudio de la palabra de Dios. Sí que hay muchas versiones hoy en día. Hace 30, 40 años teníamos una sola y nada más. ¿Pero cuáles hay? A ver. La versión Reina Valera en la versión años 60. El 60 no es que tiene 60 capítulos, libros, el año. Está en la 95, está en la 2009. Versión Reina Valera. ¿Cuál otra? NBI, dice Hernán, nueva versión internacional, quiere decir. Por ahí ustedes si leen algún artículo, algún libro, hace referencia así, usan las abreviaturas. NB, Reina Valera. ¿Qué más? NTV, nueva traducción viviente. ¿Qué más? Dios habla hoy. La palabra de Dios a todo. No sé qué dijiste, Leonardo. TL. Lenguaje actual. Hay mucha más. Acá tienen las abreviaturas.
Primero, leamos la Biblia. Porque muchas veces, a mí me gusta Reina Valera, no, pero Reina Valera tiene un lenguaje Reina Valera fue escrita vuelvo a repetir esto, en el siglo de oro de la lengua española. Cuando Cervantes escribió la obra cumbre de la lengua española, que fue el Quijote, Reina y Casiodoro estaban trabajando en la Biblia. Estaban en la traducción, Valera después la... Es lo mismo, siglo de oro de la lengua española. Leamos. La diferencia está en que hay algunas versiones que son mucho más fieles a los manuscritos. No es tema de hoy. Entonces algunos van a decir, y otro tema, no es la versión que más me gusta. ¿Por qué? Porque naturalmente a mí no me gusta leer la Biblia. El hombre natural está en contra de las cosas del Espíritu. Por lo tanto, leamos la Biblia. Leamos la versión que yo tenga a mi alcance. Y vayamos tratando de irnos orientando hacia buenas versiones. Entonces, si bien puede que una persona que recién empieza necesite un lenguaje actual, versión popular, apuntemos a no la que me guste, porque no es cuestión de gusto. A mí hay cosas que me gustan y no las puedo hacer. Sino apuntemos mejorando en aquellas versiones que son más fieles a los manuscritos. Lo dejamos ahí. Entonces el compromiso, hagamos una regla, una metodología. Dispongamos un tiempo para la lectura de la palabra de Dios, para estudiar, ya sea un libro, un personaje, llevándolo como guía de devocional, el que sea. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Me entusiasmé con esto. Hernán me había devuelto un libro que habla sobre la Biblia, que dice que lo va a tratar de conseguir. Está muy lindo, chiquito. Entonces digo, no, algo tengo que decir. Aprovecho este tiempo. Oramos, nos disponemos a ofrendar después. Así comenzamos con la clase de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo y gracias porque grandes y chicos, mayores, pequeños y algunos ya con bastantes años venimos esta mañana a este lugar para escuchar tu voz. Señor, tú hablas al niño más chico, más sencillo, con pequeñas palabras, y tú hablas a la persona que tal vez tenga más años, más antigüedad en la iglesia. A todos tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pásalo. ¿Está? Bueno, mira, ya está la otra bolsa, Helio. Vamos a continuar con la clase que estamos viendo, las cualidades del siervo del Señor, y apuntando en forma general hacia los ancianos, pastores, obispos o sobreveedores, pero también con aplicación para todos los hijos de Dios. Ya hace varios meses que yo repartí la hojita. Vamos a seguir hasta que terminemos el tema con la hojita. ¿Quién no la tiene?
porque se le olvidó, se le perdió. David, ¿alguien más? El otro domingo imprimo algunas más. Estamos viendo las cualidades del siervo de Dios, del anciano, del pastor, obispo. Vimos cualidades personales, tomando como base 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9. Y allí vimos entre las cualidades personales sobreprudente, decoroso. Están todas en la hojita, están todas en la hoja. Y vimos las 15 que son personales. Esas tal vez las conozca indudablemente la persona y tal vez algunas que tienen algunas evidencias exteriores la puedan conocer, algunos que comparten con nosotros el hecho de que es un iracundo, es una persona violenta, es una persona soberbia, y ahí está poniendo entre las condiciones algunas que son negativas: no codicioso, no avaro, no iracundo, no pendenciero. Después vimos la segunda, que son las cualidades familiares. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción, no rebeldes. Eso es lo que vimos el domingo pasado y concluimos. Y dijimos que ese aspecto lo podíamos definir que el hombre de Dios, todo creyente por relación, debe ser irreprensible en su vida matrimonial y familiar. Y quien sabe, quien conoce, si una persona es marido de una sola mujer, que no estoy hablando de casarse nuevamente, ser viudo, sino dijimos irreprensible, que tenga una conducta intachable, lo mismo que gobierne bien su casa. La palabra ahí, no se olviden, oikonomos, el administrador, el mayordomo. Acordemos la historia de Abraham cuando lo llama a su mayordomo que estaba sobre todos los bienes de su casa y le encarga la tarea más difícil, que era buscar una mujer para su hijo Isaac. Génesis capítulo 24, si no me equivoco, vimos el domingo pasado. El administrador, el mayordomo, el que estaba sobre todos los bienes, el que administra, que gobierne, que administra bien su casa. Lo conocen tal vez en la intimidad, paredes adentro de la casa. La esposa, el esposo, los hijos. Pero hoy vamos a abrir esas puertas y nos vamos a ir a las cualidades sociales. Y vamos a salir de nuestra persona, vamos a salir de nuestra casa y vamos a ver que estas cualidades sociales tienen que ver con el medio donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a leer al pasaje central que estamos leyendo, que es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario. ¿Por qué? Porque en el 2 del mismo capítulo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y comienza a dar lo que nosotros ya hemos visto. En el 7 también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caigan en descréditos y en lazos del diablo. Dice Nueva Versión Internacional: se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Y ahí en la hojita que nosotros estamos teniendo como una guía, como un bosquejo, entre las cualidades sociales figura el hecho de ser irreprensible, que también la habíamos visto, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la familia, del entorno familiar. Hospedador, que está un poquito antes, tanto en Timoteo como en Tito, y de buen testimonio, que es el versículo 7 que acabamos de leer. Yo voy a mencionar y vamos a repasar qué es lo que era irreprensible. Esa condición, ese calificativo, aparece en Timoteo 2 veces. Dos, que el obispo sea irreprensible, y después lo vuelve a decir en Tito 1, tengamos los dos versículos, 1:7, porque es necesario que sea irreprensible en el 6 y en el 7. ¿Qué es lo que era irreprensible? ¿Se acuerdan la palabra?
Ahí en el apuntito está la palabra en griego, conducta intachable, libre de cualquier acusación, libre de que lo puedan desacreditar, libre de cualquier mancha, cualquier deshonra, que nadie puede desacreditar a esa persona. Literalmente lo que quiere decir la palabra es que nadie tiene algo para agarrarlo y para decir, vos tenés esto. Tanto en la familia, como veíamos que era irreprensible en su matrimonio, y ahora en las cuestiones sociales, en la vida cotidiana, que nadie tenga nada con qué agarrarte. Nadie pueda tomar. Eso es lo que quiere decir irreprensible. Tengamos en cuenta esto. Yo generalmente utilizo los números. Un día solar tiene 24 horas, de las cuales, ¿cuánto descansamos? 8. Vamos a hacer. Algunos descansan un poquito más. Vamos a poner un promedio. Algunos descansan un poquito menos. ¿Cuántas son las horas laborales que solemos tener? Y algunos van a decir 8 horas. Federico, en el laboratorio, ¿cuántas horas tenés? 8. Promedio 8. Y si yo le pregunto a Hernán me dice, no, hay días que empieza a sumar las horas de clase. Claro, no es solamente las horas de clase de Hernán delante de los alumnos, porque después está en la casa revisando las pruebas, preparando las clases, preparando los apuntes, cargando las notas, sacando los promedios, preparando el examen. ¿Sí o qué? En general podemos decir que tenemos 8. Algunos trabajarán un poco más, otros trabajarán un poco menos, pero un promedio. Muy fácil. ¿Cuánto me queda? Esto es para descanso. Esto es para trabajar. ¿Y esto? Yo puse el resto, que es la diferencia. En esas horas yo les voy a dedicar a comer, a hacer alguna actividad recreativa, ejercicio. La voy a dedicar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Si soy soltero me voy a dedicar para ir al gimnasio, para dedicar al fútbol, para estudiar la Biblia, para orar, para visitar a los amigos, para ir a visitar a los hermanos. Yo puse el resto, el resto. Si ustedes se fijan, una de las cantidades de horas que nosotros más estamos, 1/3, en realidad sería la mitad, porque acá estamos solitos, acostados, durmiendo. La mitad del tiempo que nos resta, estamos viviendo socialmente. Claro que algunos van a decir, sí, pero yo trabajo en mi casa, así que hago home office. Bueno, pero hay otros que no. Salen a la calle, van a la escuela, están en el taller, están en la imprenta, están en el laboratorio, están en el estudio, están en la calle trabajando todos los días en la oficina. Y vos pensás, ¿con cuántas personas te vinculás por día? Te vinculás por día. Hernán, hace un cálculo. Yo te digo Hernán porque alumnos, preceptores, docentes, pero no solamente los 30 o 40 alumnos que él tiene en la clase, porque cuando va al colegio, que tiene ¿cuántos, por ejemplo, Hernán? 400. ¿Cuántos alumnos hay en el colegio? Y hay de 300, hay de 700. 500, promedio. Si bien indirectamente él está con 500. Saben que él es el profesor de música. El profesor de música. Y tal vez el que está en un supermercado como cajero, como repositor, permanentemente. Permanentemente. Y tal vez no se da cuenta. Por lo tanto, mi vida social marca delante de los otros que me ven en tiempo. Y seguro que va a ser mucho más las personas que yo voy a tener una vinculación, aunque sea de 2 minutos, de 30 segundos, en cantidad de personas, que lo que yo tal vez esté después cuando esté en el resto, en mi casa, con mis amigos, con mi familia, con mi esposa,
con mis hijos, en el gimnasio, con los hermanos que nos juntamos a hacer una célula. Tal vez fueron 30 segundos que cuando estabas reponiendo en la góndola del supermercado vinieron y te preguntaron, disculpa, amigo, o ¿dónde encuentro esto? Y tal vez una palabra, un gesto, puede llamar la atención para bien o para mal. Por eso cuando llegamos a las cualidades sociales, nosotros no lo medimos, no tenemos en cuenta el alcance que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestros hechos pueden impactar en otras personas. Por eso llegamos acá y Pablo va a decir, es necesario que el anciano pastor, obispo, sobreveedor, todos seamos irreprensibles, que nadie tenga que decir nada para agarrarnos. Nehemías 6:13. Si hay un libro muy lindo para estudiar sobre historia y sobre el personaje, es el libro de Nehemías. Muy lindo. Si podés, búscate algún libro que te ayude. Marca la vida de este hombre que impactó en el pueblo de Israel y marcó un tiempo. Miren lo que dice, y Nehemías tuvo un desafío muy grande en aquel momento. Y tuvo muchísima oposición. Y en el capítulo 6 yo tengo acá maquinación de los adversarios. La Nueva Versión Internacional dice nueva oposición de los enemigos. Y ahí estaba Sanbalat, persona nefasta, el malo de la película, el malo de la serie. Estaba en contra de Nehemías. Pero yo quería que veamos lo que dice el 6:13. Sanbalat venía desacreditándolo, le venía dando duro, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y que le sirviera el mal nombre con que fuera yo infamado, dice la versión Reina Valera. Dice la Nueva Versión, en efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo, de modo que podían hablar mal de mí y desprestigiarme. Cuando una persona peca, como dice acá Nehemías, Sanbalat le habían pagado y buscarle la forma de que lo haga caer, de que peque. No solamente el castigo por la causa del pecado, la deshonra, sino que iban a hablar mal de Nehemías y lo iban a desacreditar. Tenemos que estar preparados en las 24 horas del día. Pero cuando salimos a la sociedad, al trabajo, a hacer las compras, al reparto, a atender los clientes, a la vida social, no demos oportunidad para que el enemigo, que no es el cliente, que no es el vecino, que no son los alumnos, que no son los profesores, sino es Satanás, tome esa ocasión para desprestigiarnos. Primera Timoteo 6:14. Que guardes este mandato. Pablo está hablando a Timoteo, te encargo esto, Timoteo. Te encargo que guardes este mandato sin mancha, sin nada que pueda ser objetado. Qué feo que es cuando uno tiene una mancha. A veces nos ponemos una camisa, una ropa bien preparada y resulta que nos damos cuenta que tiene una mancha. Cuando comienza el partido de la selección y están todos ahí formando fila, la ropa está sin mancha. Y empieza el partido y ahí nomás se cayeron y se mancharon los pantalones, las remeras. Y sin mancha. Nuestra vida no demos oportunidad. Y Pablo dice, Timoteo, tened cuidado, está siempre limpio. Está siempre limpio. Limpio delante del Señor. Primera Pedro 3. ...15 y 16. Más bien, honren en sus corazones a Cristo como el Señor
estén siempre preparados para responder en todos los que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo, ahí dice, la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen. ¿Saben una cosa? Los van a acusar de malos, pero el buen testimonio, el ser irreprensible, le demuestra que están hablando mentiras. Sí, ejemplo. Cuando estás reponiendo la mercadería, cuando estás poniendo un repuesto, cuando estás en el laboratorio, en la escuela, estás calificando un alumno, estás vendiendo un producto. La actividad donde estés. Las amas de casa, cuando van a la compra de la despensa, cuando están con la vecina. Sé ejemplo. Y recordemos por eso, Pedro va a decir en primera Pedro 5:3 que el anciano es ejemplo a la grey, ejemplo a la iglesia. Pero no solamente tiene que ser ejemplo a los ancianos. Todos. Pero se requiere que los ancianos, pastores, obispos sean ejemplos. Todos debemos ser ejemplos. Irreprensibles. Habíamos hablado en su momento con Job, que él era irreprensible. No es que nunca pecó o que nunca pecaba, sino que era una persona que no tenía nada que cuestionar. Ni en su vida matrimonial, ni en su vida con sus hijos. Si leemos cuando comienza la historia lo que hacía Job por sus hijos. Ni en sus negocios. Che, Job, la otra vez te dejé un par de ovejas y no me la pagaste. Me pesaste mal la lana que yo te dejé. Eran 20 kilos y vos me pagaste por 15. Y reprensión, no tenía nada. Él sabía que era una persona justo. Irreprensible. Segundo, hospedador. Lo dicen los dos. Si ustedes van a la tablita de la primera, van a ver que aparece hospedador en 1 Timoteo y en Tito. Hospedador. Ahí está la palabra. Hospedador. Philoxenos en griego. La palabra filos es filos, amor. Amor. Amor filial. Senos es extranjero. Originalmente la palabra hospedador era el que amaba al extranjero. Pero que esto va a un contexto, yo anoté acá, amor a los extranjeros, que está en un contexto antiguo. Nos tenemos que ubicar en un contexto histórico de la antigüedad y muy oriental, donde la sociedad que en aquel momento se vivía permanentemente con los viajeros, los que viajaban, también llamado por ahí peregrinos, que se trasladaban de un otro. Y hay oportunidades donde en el pueblo de Israel especialmente debían recibir al extranjero. Génesis capítulo 18, ya Abraham tenía unos cuantos años, tenía más de 90 años. Génesis 18, primeros versículos, está sentado en el calor del día, en la puerta de su tienda. No era la carpita que usamos cuando vamos al camping, chiquitita, que lo único que hacemos, entramos, nos acostamos, no, eran grandes tiendas. Estaba allí y ve venir a 3 visitantes. Después léanlo. Se levanta rápido y dice, los recibe bien. Él no sabía quiénes eran. Él no estaba esperando, no le habían mandado un mensaje por WhatsApp avisándole, che, a la 1 llegamos a tu carpa o a tu campamento. Esperen, vengan, pasen, acomódense. Manda a preparar la comida. Pues léanlo. Esa era la costumbre. Debían recibir al que venía, al viajero. No es que tenía algo en el freezer, sacó el freezer, lo puso en el microondas, comida rápida. Demoraba un buen ratito. Génesis 19, hay otra historia parecida donde cambia todo el contexto. Ya no es en la tienda del campo de Abraham, sino que es en la puerta de Sodoma. Ya no es en el calor del día, es cuando va cayendo la tarde.
Pero había un hombre en la puerta de Sodoma que se llamaba Lot. ¿Y cómo lo califica Pedro a Lot en el Nuevo Testamento? El justo Lot afligía cada día su alma viendo la maldad. ¿Saben lo que fue Sodoma y lo que le pasó? Pero rescato esto. Cuando caía la tarde, los dos ángeles, que son dos del capítulo 18, que visitaron a Abraham, que almorzaron con Abraham, se comieron el cabrito con Abraham, y estos dos siguieron. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y al verlo se levantó para recibirlo y se postró en tierra y le dijo: por favor, Señor, le ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo, así podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. Era común darle la hospitalidad. Y Lot, el justo Lot, que estaba en el peor lugar que se podría haber ido a vivir, vengan, descansen, coman algo, después se dan una ducha, se cambian y mañana siguen su camino. Mencioné Génesis 18, Génesis 19, Job 31, 32. El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Leí Reina Valera. Job, cuando habla de él, Job, bien digo, cuando hablaba de él, dice: yo al forastero, el caminante, el viajero que venía, dormía en mi casa, yo le abría. En el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 24, camino a Emaús, un pasaje que me gusta muchísimo, he hablado varias veces. Cleofas le dice a Jesús: ¿eres tú el único forastero? La Nueva Versión Internacional dice: ¿eres tú el único peregrino? Y no sabes lo que pasó. Y comenzaron a hablar. Y cuando llega a Emaús, el Señor dice: yo sigo camino. No, quédate por favor. Quédate por favor. Yo he narrado 3 o 4 historias para que vean lo importante que era abrir las puertas de la casa, para que el peregrino, el caminante, el que venía, entrara y se quedara allí. Y tal vez hoy en día se requiere lo mismo para el anciano, pastor, obispo, sobrevedor, que sea hospedador, amante del extranjero, del peregrino, del viajante, pero también para todos. Pero yo quiero decirte que va más allá de recibir una visita. Va más allá. Hoy no somos tan peregrinos ni tan extranjeros. Ya estamos asentados en nuestra ciudad, en nuestra casa, así que no hay tanto. Pero por ahí vienen hermanos, vienen hermanas, que tenemos que recibirlos. Hoy este tema es muy descuidado, porque vivimos cerrados en nuestro mundo, cerrados en nuestra sociedad, cerrados en nuestra casa, cerrados en nuestro trabajo, con una agenda súper comprimida. Empieza a las 7, empezamos a marcar que hay que llevar a los chicos a la escuela, que hay que hacer esto, que hay que hacer las compras, que hay que ir a comprar la comida del perro, que esto, que tengo el turno médico, y empezamos, y no tenemos tiempo, y llegamos a la noche, hemos hecho un montón de cosas, y hemos descuidado que no es tanto una puerta abierta como la puerta de la tienda de Abraham o la puerta en la casa de Emaús, ni un hogar abierto, sino un corazón abierto para recibir a una persona, a un amigo, a un hermano, a un familiar que tiene una necesidad. Necesita compartir algo. Debemos estar hoy dispuestos, no tanto a ofrecerle: mira, te vamos a ofrecer un pollo con papa frita, vamos a comprar gaseosa, vamos a traer cerveza, vino, vamos a comprar una torta. No es eso. Si lo podemos hacer,
sino es abrir nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar. Aquel que es un viajante, que es un peregrino, pero tal vez de todos los días, vive en tal lugar, lo veo seguido, lo veo poco, lo veo siempre, pero necesita un momento de compartir y de recibir lo que realmente necesita. Recibir al afligido, al abatido. Fue tal el impacto que ocasionó en estos dos discípulos del Señor de Lucas, que cuando se dieron cuenta que era el Señor desapareció de su vista. Dice, no ardía nuestro corazón. ¿Cómo nos hablaba en el camino? ¿Cómo que se volvieron, a pesar de que ya era de noche, se volvieron por el mismo camino a contarles al resto de los discípulos y a los hermanos que el Señor había resucitado? Romanos 12:13, para mencionar algunos versículos. Pablo exhorta a los hermanos a que reciban, que practiquen la hospitalidad. Primera Pedro 4:9, Pedro también exhorta a los hermanos a recibir. Y Hebreos 13:2, ahí cuando dice que algunos sin saber hospedaron a ángeles. O sea que Pedro, Pablo y quien escribió la epístola a los hebreos exhortan a los cristianos en un contexto social del siglo I distinto al de hoy, donde había muchos viajeros, permanentemente, y personas que llegaban a un lugar y que, si eran creyentes, lo único que conocían eran a los que podían ser cristianos. No había iglesia, no había guía, no había teléfono, no había WhatsApp. Por eso había la necesidad de recibirlos, abrirle las puertas de la casa, pero por sobre todas las cosas, abrir las puertas del corazón. Hoy en día, con todos los recursos que tenemos, muchas personas quedan afuera del contexto de nuestra vida y que necesitan que abramos, no la casa, sino el hogar, que abramos nuestro corazón para compartir unos minutos, tal vez mate, un té, un vaso de agua, pero por sobre todas las cosas no está en la necesidad material, sino en las necesidades de las personas. Para todos, el anciano, pastor o obispo sí tiene que tener un corazón dispuesto, su vida abierta, pero todos tenemos que tener nuestra vida y nuestro corazón abierto para recibir a aquellas personas que lo necesitan. Job dijo, yo no dejé ir nunca a nadie que viniera, el extranjero, el peregrino, no se iba a dormir en la plaza, en la calle. Yo lo recibía. Que en el tribunal de Cristo, el Señor puede decir, los que realmente necesitaron, no solamente una cama, una ropa, un plato de comida, sino necesitaba una palabra, una ayuda, podamos recibirlo. Estamos en hora. Queda el último, si ustedes se fijan, buen testimonio. Tenga buen testimonio. Y ese versículo es muy interesante. También es necesario, 1 Timoteo 3:7, lo vamos a ver dentro de 15 días, que tenga buen testimonio con los de afuera. Claro, Pablo, buen testimonio hacia afuera. ¿A dónde? En el trabajo, a donde yo estoy, no en la iglesia. Claramente la palabra podemos ver que utiliza allí, claramente dice afuera, a los que no son del Señor, los que no son creyentes. Buen testimonio con los de afuera. Va a ser el tema que vamos a ver el otro domingo, porque ya estamos en hora. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe. Y nuestro desafío para todos, para los que tienen 20 y pico, como los que tienen 100 y pico. Hoy leímos uno que murió a los 130, ¿no es cierto? Joiada, 130. Que seamos irreprensibles y hospedador, que podamos recibir, abrir nuestra vida, abrir
nuestro corazón para todas aquellas personas que lo necesitan. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre y alabado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por estas enseñanzas en tus palabras tan vivas, tan eternas. Queremos vivir y ponerlas en práctica en todo momento en nuestra vida. Que nuestra vida sea irreprensible delante de ti, que no haya nada que nos puedan acusar, nada que nos puedan tomar, y queremos tener una vida abierta para todos aquellos que realmente necesitan recibir una ayuda, una palabra, un vaso de agua, una comida, un apoyo, una ayuda, que realmente encuentren en cada uno de nosotros una puerta abierta en nosotros. Despídenos con tu paz, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre tengo unos folletitos para que se lleven.